¿Qué tal, chicos? Tengan un buen día. Ahora vamos a continuar con el capítulo 3 del libro de Goodman y Hillman, ya que en el capítulo 2 hicimos farmacocinética. Ahora nos toca hablar sobre la farmacodinámica. Van a ser 20 preguntas de opción múltiple, donde indicaremos la respuesta correcta y además explicaremos por qué las otras alternativas son incorrectas. Bien, comenzamos. La pregunta 1. ¿Cuál es la definición fundamental de la farmacodinamia en contraposición a la farmacocinética? La primera alternativa nos dice, es el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y expresión de fármacos. Esto es definición de la farmacocinética. Segundo, se refiere al estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y mecanismos de acción de los fármacos en el organismo. Esta es la definición de la farmacodinámica. Es el estudio de la variabilidad genética en la respuesta a los medicamentos. Esto hace referencia a la farmacogenética y se refiere al diseño de nuevas formas farmacéuticas para mejorar la estabilidad. Esto hace referencia a la farmacotecnia o biofarmacia. Entonces aquí la respuesta correcta se refiere al estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y mecanismos de acción de los fármacos en el organismo. Inclusive nos da un dato, ¿no? Donde la farmacodinamia estudia lo que el fármaco le hace al organismo, en contraposición de la farmacocinética, que es lo que el organismo le hace al fármaco. Y de esta manera podemos diferenciar. Vamos con la segunda pregunta. En el contexto de la teoría de los receptores, ¿cómo se define a un agonista inverso? Veamos. Dice, un fármaco que se une al receptor y bloquea la unión del agonista endógeno sin activarlo. Esto es un antagonista competitivo o neutral, ya que solo ocupa un espacio, ¿no? Dice, un fármaco que estabiliza al receptor en una conformación inactiva, reduciendo de esta manera su actividad constitutiva por debajo del nivel basal. Esta es la definición exacta de un agonista inverso. Luego nos dice, un fármaco que produce una respuesta submáxima, incluso ocupando el 100% de los receptores. Esta es la definición de lo que es un agonista parcial. Tiene una eficacia pero es baja, ¿no? Es mayor a 0 pero menor a 1. Luego nos dice, un fármaco que se une a un sitio alostérico para potenciar la acción del agonista primario. Esto es un modulador alostérico positivo, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería aquí un fármaco que estabiliza al receptor en una conformación inactiva, reduciendo de esta manera su actividad constitutiva por debajo del nivel basal, ¿no? Inclusive nos dan algún otro dato, que algunos receptores tienen una actividad espontánea. Por ejemplo, el agonista inverso reduce esta actividad, haciendo lo opuesto a un agonista. Vamos con el tercero. ¿Qué característica distingue a un antagonista competitivo en una curva dosis-respuesta? Entonces, comenzamos, dice, disminuye la eficacia máxima del agonista sin alterar su potencia. Esta es la característica del antagonismo no competitivo o alostérico negativo. Desplaza la curva del agonista hacia la derecha, aumentando la capacidad media máxima, pero sin reducir el efecto máximo. Este es lo que caracteriza a un antagonista competitivo. El otro, se une covalentemente al receptor, inactivándolo permanentemente. Esta es la característica del antagonismo irreversible. Y luego, que se une a un sitio diferente, es decir, alostérico, y reduce la afinidad del receptor por el agonista. Esta es la definición de un antagonismo alostérico. Entonces la respuesta correcta es esta, ¿no? Ya que nos dice que al competir por el mismo sitio se requiere más agonistas para lograr el mismo efecto, pero el efecto máximo aún es alcanzable si se aumenta suficiente la dosis. Vamos con la pregunta 4. Nos dice, ¿qué parámetro cuantifica la afinidad de un fármaco por su receptor? Veamos entonces. La constante de disociación. Esa es la respuesta correcta, pero veamos las otras. La dosis eficaz media mide la potencia de un fármaco. La eficacia intrínseca mide la actividad intrínseca, es decir, la capacidad de activar el receptor una vez unido. Y luego encontramos el índice terapéutico, que mide la seguridad o el margen terapéutico. Entonces la respuesta correcta aquí sería la constante de disociación. Inclusive nos da un dato, ¿no? La constante de disociación es la concentración en la cual el 50% de los receptores están ocupados, y esta es inversamente proporcional a la afinidad, ya que a menor constante de disociación, mayor será la afinidad. Vamos con la pregunta 5. En la señalización por proteínas G, ¿qué evento molecular ocurre inmediatamente después de que el agonista active el receptor? Veamos. La subunidad alfa hidroliza GTP a GDP. En realidad, este es el mecanismo de determinación, es decir, apagado de la señal, no de activación. Se produce un cambio conformacional que permite el intercambio de GDP por GTP en la subunidad alfa. Esto es lo correcto. Este es el evento molecular que ocurre inmediatamente después de que el agonista activa el receptor.
Pero veamos los demás. Dice, el receptor recluta arrestina para internalizarse. Este es el mecanismo de la desensibilización. ¿Ya? Luego encontramos el dímero beta gamma, se disocia del receptor para unir el ligando directamente. Este es un error, ¿no? Ya que el ligando nunca se une a la proteína G, sino se une al receptor. La disociación beta gamma ocurre después de que entra el GTP. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál dijimos que es? Que se produce un cambio conformacional que permite el intercambio de GDP por GTP en la subunidad alfa. Inclusive nos da otro dato, ¿no? Que el receptor activado actúa como un factor intercambiador de nucleótidos de guanina, ¿no? Activando de esta manera la proteína G al cargarlo con energía. Bien, vamos con la pregunta 6. ¿Cuál es el mecanismo principal de señalización de la proteína G del tipo GQ? Y aquí vamos a ver las alternativas. ¿No? Dice estimulación de la adenilciclasa y aumento de el AMP cíclico. Esta es la definición real del mecanismo de la proteína GS. Luego sigue activación de la fosfolipasa C y generación del IP3 y el DAG. Esta es la respuesta correcta. Este es el mecanismo principal de señalización de la proteína G. Luego nos dice inhibición de la adenilciclasa y apertura de los canales de potasio. Este es el mecanismo de las proteínas G sub I. Bueno, para ser específicos, esta estimulación de la adenilciclasa y aumento del AMP cíclico es el mecanismo de las proteínas G sub S. Y luego encontramos la activación directa de la guanilciclasa soluble. Este es el mecanismo del óxido nítrico. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta aquí es la activación de la fosfolipasa C, ¿no? Esta activa la PLC beta, la cual rompe los lípidos de membrana para liberar el calcio y activar de esta manera la vía de AG. Bien, vamos con la pregunta 7. ¿Qué define el concepto de potencia de un fármaco? La magnitud máxima de respuesta que el fármaco puede producir, esto es la eficacia. La concentración requerida para producir el 50% del efecto máximo del fármaco, este es el concepto tal cual de lo que es la potencia de un fármaco. La capacidad del fármaco para unirse a múltiples tipos de receptores, esto se refiere a la falta de especificidad o selectividad. Y la seguridad relativa del fármaco comparada con su toxicidad, esto hace referencia al índice terapéutico. Entonces aquí la respuesta correcta es la concentración requerida para producir el 50% del efecto máximo del fármaco, ¿no? Ya que un fármaco es más potente si se requiere menor dosis para lograr el mismo efecto. Bien, vamos con la pregunta 8, que nos dice, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de antagonismo fisiológico o funcional? La protamina uniéndose a la heparina para neutralizarla químicamente. Esto es un antagonismo químico, es una neutralización directa. El propanolol bloqueando los receptores beta para evitar taquicardia. Este es un antagonismo farmacológico competitivo, ya que compiten por el mismo receptor. La adrenalina aumentando la presión arterial para contrarrestar la hipotensión por histamina, actuando en receptores diferentes. Este es un ejemplo claro de un antagonismo fisiológico o funcional. O la fenoxibenzamina uniéndose irreversiblemente a los receptores alfa. Esto es lo que se conoce como un antagonismo farmacológico irreversible, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la adrenalina. Esto generalmente ocurre cuando hay dos agonistas que actúan en sistemas distintos con efectos opuestos, ¿no? Bien, vamos con la pregunta 9. ¿Qué nos dice? ¿Qué son los receptores de reserva o spiroreceptors? ¿Receptores que solo se activan cuando el fármaco alcanza concentraciones tóxicas? No existe tal clasificación funcional basada en la toxicidad, ¿no? La fracción de receptores que no necesita estar ocupada para obtener una respuesta biológica máxima. Esta es la definición, ¿no?, de un receptor de reserva. Pero veamos los demás. Receptores inactivos almacenados en vesículas intracelulares. Esto se refiere al pool o una reserva intracelular de receptores, no al concepto funcional de spare receptors en la membrana. Receptores desensibilizados que no transducen señal. Esta es la definición de lo que son los receptores refractarios. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Esta, ¿no? ¿Qué nos dice? Es debido a la amplificación de señal, a veces se logra el 100% del efecto ocupando solo una parte de los receptores. Bien, vamos con la pregunta 10, donde nos habla el mecanismo de acción de los receptores con actividad de tirosinquinasa, por ejemplo, de insulina.
Apertura de un poro iónico central. Estos son los receptores ionotrópicos, que son canales iónicos activados por un ligando. Dimerización del receptor y autofosforilación de residuos de tirosina. Este es el mecanismo de acción de los receptores con actividad de tirosinasa. Activación de proteínas G heterotriméricas. Esta es la definición de los receptores metabotrópicos. Y lo que es la translocación al núcleo para unirse al ADN, esta es la definición de lo que son los receptores nucleares, es decir, por ejemplo, los esteroides, ¿no? Entonces aquí la respuesta correcta es esta, ¿no? Ya que al unirse al ligando, el receptor se dimeriza y se fosforila a sí mismo, iniciando de esta manera una cascada de señalización. Vamos con la pregunta 11. ¿Qué nos habla sobre el índice terapéutico, específicamente clínico? ¿Qué es el índice terapéutico clínico? Es la comparación entre la concentración requerida para el efecto terapéutico y la requerida para efectos tóxicos, ¿no? Pero veamos los demás, ya que la primera es la correcta, ¿no? Pero veamos los demás. ¿Es la dosis requerida para matar al 50% de los animales? Esto es lo que se conoce como dosis letal media, ¿no? Que es un parámetro toxicológico preclínico inclusive. La potencia relativa de dos fármacos, esta es la comparación, como dijimos, el S50, ¿no? El tiempo de vida media del fármaco, no, esta es farmacocinética específicamente hablando, ¿no? Entonces la respuesta correcta es esta, ya que representa el margen de seguridad del fármaco. Vamos con la pregunta 12. Nos habla sobre las quinasas GRK, ¿no? ¿Qué función tienen estas quinasas en la desensibilización de las GPCR? ¿Qué nos dice? ¿Fosforilan la proteína G para activarla? No, las GRK actúan sobre el receptor, no sobre las proteínas G. Fosforilan el receptor ocupado, facilitando de esta manera la unión de la beta-arrestina. Esta es la función que tiene la sinasa GRK en la desensibilización por GPCR. Degradan el ligando, no, esta es la función de las enzimas metabólicas, como por ejemplo la acetilcolinesterasa, el COMT, el MAO, como vimos en la conversión, ¿no? El otro es defosforilan el receptor para reactivarlo. No, esta es la función de las fosfatadas que hacen una resensibilización. Entonces la respuesta correcta sería aquí ¿no? Ya que marcan el receptor con fosfatos para que la restina se una y bloquee la señal. Bien, vamos con la pregunta 13. ¿Qué nos habla sobre receptores nucleares, ¿no? ¿Cómo actúan los receptores nucleares? Por ejemplo, los glucocorticoides. Actúan como factores de transcripción activados por ligando que regulan la expresión génica. Esta es la respuesta correcta. Pero veamos las demás. Activan cascadas rápidas de segundos mensajeros en el citoplasma. Esta es la característica de los receptores de membrana, por ejemplo el GPCR, el RTK, los ionotrópicos, ¿no? Son canales iónicos, no, esta es la definición de los receptores ionotrópicos. Hidrolizan el GMP cíclico, esta es la función de las fosfodiesterasas, ¿no? Entonces nos quedamos con esta primera. Ya que modulan directamente la lectura del ADN en el núcleo. Pregunta 14. ¿Qué es la taquifilaxia? ¿Es una reacción alérgica grave? No, esta es la anafilaxia. Es una disminución rápida de la respuesta a un fármaco tras administración repetida. Esta es la definición correcta de una taquifilaxia. Es el aumento de la sensibilidad tras abstinencia. Esto se conoce como una supersensibilidad. Es la acumulación tóxica por falla renal. Esto se conoce como acumulación farmacocinética. Entonces la respuesta correcta sería esta, ¿no? Es una tolerancia aguda que suele ocurrir muy rápido también, pues, ¿no? Vamos con la pregunta 15, que nos habla sobre el AMP cíclico, ¿no? ¿Qué función cumple el segundo mensajero AMP cíclico? ¿Activa directamente canales de sodio? No, esto es falso, ya que el AMP cíclico activa los marcapasos, por ejemplo, los receptores o canales HCN o los CFTR de cloro, ¿no? Pero los canales de sodio dependientes de voltaje son activados por voltaje. Así que sería incorrecto. Se une a la proteína quinasa A liberando subunidades catalíticas. Esta es la función correcta que tiene. Forma ácido araquidónico, ¿no? Ya que este es el producto de la fosfolipasa 2, ¿no? Actúa como factor de transcripción, no. El AMP cíclico es un mensajero. El factor de transcripción es el CREP o el AMP cíclico. Específicamente habla sobre una proteína de elementos responsables, ¿no? Así que no tiene nada que ver. La respuesta correcta sería esta. El AMP cíclico activa la proteína quinasa A, la cual fosforila otras proteínas.
Pregunta 16. Canales dependientes de voltaje. ¿Qué caracteriza a los canales iónicos dependientes de voltaje? ¿Se abren solo con neurotransmisores? No, esto hace referencia a los canales ligando dependientes, como por ejemplo los ionotrópicos. ¿Poseen un sensor de voltaje que responde a cambios de potencial? Esto es correcto. ¿Se activan por fosforilación directa? No. La fosforilación modula el canal, pero no es el mecanismo primario de apertura. Siempre dejan pasar cloruro. Existen canales de sodio, de potasio y de calcio que son cationes, ¿no? El cloruro es un anión y tiene sus propios canales, así que no tiene nada que ver, pues, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería que poseen un sensor de voltaje que responde a cambios de potencial, ¿no? Inclusive nos menciona que tiene aminoácidos cargados que detectan cambios eléctricos en la membrana. Vamos con la pregunta 17 que nos habla sobre el receptor del óxido nítrico. ¿Qué nos dice? En la vía del óxido nítrico, ¿cuál es el receptor intracelular? La guanilil ciclasa soluble es lo correcto. Pero veamos, la N-ciclasa, este es el efector de proteínas G sub S o G sub I. El receptor de la renodina. La renodina sobre todo participa. Cuando nosotros vemos renodina, inmediatamente tenemos que pensar en calcio, ¿no? Ya que es un canal de liberación de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico. La rosinasa, este es un efector que promueve la contracción muscular, ¿no? A través de inhibir la vía del óxido nítrico y el GMP cíclico también. Entonces la respuesta correcta sería esta, ¿no? El óxido nítrico activa esta enzima para producir GMP cíclico. Veamos con la pregunta 18 que nos dice, nos habla sobre la apoptosis, ¿no? ¿Qué enzimas ejecutan la apoptosis? Y por definición, estas son las caspasas. Pero veamos las demás. Las sinasas Janus, estos son una vía de señalización de citoquinas relacionadas con la inmunidad, la inflamación, ¿no? Las fosfodiesterasas, que son enzimas que degradan el AMP o GMP cíclico. Citocromo P450, estas son enzimas de metabolitos de fármacos relacionados con la oxidación, ¿no? Entonces la respuesta correcta serían las caspasas, las cuales son proteasas que degradan el interior celular de forma ordenada. Vamos con la pregunta 19, que nos habla sobre la especificidad. ¿Qué diferencia un fármaco de alta especificidad? ¿Que sea muy potente? No. La potencia, que es una dosis necesaria, ¿no? Un fármaco puede ser muy potente pero poco específico. Interactúa con un solo tipo de receptor, reduciendo efectos secundarios. Claro, porque no dice que es altamente específico, o sea que se va directamente a un receptor. Tiene vida media larga. Esta es una propiedad farmacocinética, ¿no? Relacionada con la duración. Y es irreversible. Este es un tipo de unión química, no de selectividad. Bien, entonces la respuesta correcta sería que interactúa con un solo, ¿no? Es como una llave que abre solo una puerta específica. No abre diferentes llaves, solo una llave para una puerta. Y finalmente vamos con la pregunta 20. ¿Qué efecto tienen las proteínas RGS? ¿Aceleran la hidrólisis de GTP a GDP en la subunidad alfa terminando la señal? Es lo correcto. Pero veamos los demás. ¿Promueven el intercambio de GDP a GTP? No, esta es la función del receptor activado, el GF, ¿no? Los cuales encienden la señal. ¿Sintetizan el AMP cíclico? Esta es la definición real de la función de la adenilciclasa. ¿Fosforilan canales iónicos? Esta es la definición real de la función de las proteinquinasas, como el proteinquinasa A, proteinquinasa C, ¿no? Entonces la respuesta correcta es esta, ¿no? Ya que ayudan a apagar la proteína G más rápido. Y con eso hemos acabado las 20 preguntas. Además, si en caso quieran flashcards generalmente de este capítulo, me las pueden pedir en los comentarios, ya que les puedo mandar el enlace para que puedan estar repasándolo constantemente. Espero que les sirva, y si quieren más capítulos de este libro o de cualquier otro libro que pueda ser, ¿no?, de ciencias básicas o ciencias clínicas, me lo hacen saber. Muchas gracias y hasta la siguiente.